Quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Vamos a meditar algunos minutos la palabra del Señor allí. Juan capítulo 3. Es el capítulo de Jesús y Nicodemo. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 18. Evangelio según San Juan, capítulo 3, 14 al 18. Dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por esta palabra, Señor. Yo te suplico, te ruego, Señor, por favor, que en esta mañana uses mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis labios, Señor, para hablar de tu palabra. Y que esta palabra traiga revelación, traiga bendición a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, bendiga también a todos nuestros hermanos que están en las redes sociales. Aquellos que nos están mirando, nos están viendo, están escuchando tu palabra. Señor, les bendecimos también a ellos en el nombre de Jesús. Pedimos sanidad para los que están enfermos. Pedimos restauración para los que están quebrantados de salud, Señor. Y pedimos también salvación si alguno está escuchando y no es salvo. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. El título de esta palabra es Salvos por Gracia. ¿Están de acuerdo con eso o no? Salvos por gracia. Yo todos los sábados y domingos compro el diario La Tercera. Y ayer tomé el diario La Tercera. Y sale aquí un tema que habla de los temas de sábado. Y aparece un señor, yo no sé si lo conocen ustedes, que se llama Hernán Rivera Letelier. ¿Cuántos han escuchado hablar de él? Muy bien, hermana Gilda. Hernán Rivera Letelier. Este caballero fue el destacado escritor nacional, Premio Nacional de Literatura el año 2022. Bueno, y a mí me llamó mucho la atención lo que aquí aparece, porque él en esta entrevista habla de varios temas, pero también habla de Dios y habla de la muerte. Mire lo que dice que la familia Rivera Letelier era evangélica. Era, en tiempo pasado. Era de las pocas que profesaban el credo en la oficina Algorta. Su padre, recuerda, dice él, era un hombre muy apegado a la religión. Incluso, después de volver de las duras faenas de la calichera, solía entregar su tiempo al Altísimo, dice Hernán Rivera. Entonces, él hoy día tiene 73 años y está con la salud muy deteriorada, muy mal.
Incluso después de volver de las duras faenas de la calichera, solía entregar su tiempo al Altísimo. Y él está recordando a su padre, que dice, él nunca dejaba de bendecir y dar gracias al Señor por los alimentos. Luego, sin descansar ni nada, tomaba su Biblia y su himnario y se iba a predicar a la calle junto a otros miembros de la congregación para luego dirigirse al culto. Los días sin culto ni prédica a la calle. Luego de tomar las onces, mi padre repetía su ritual de siempre. Tomaba su Biblia, se ponía los lentes ópticos, se sentaba en su banca favorita y cerraba los ojos para pedirle a Dios que le diera su palabra, agrega Rivera Letelier. Y un detalle curioso, su padre era analfabeto. Y se ponía los lentes y tomaba la Biblia y la leía. Añade, él dice, él nada más sabía leer en la Biblia. Y con las dificultades de un niño en sus primeras lecciones, si le pasaban un libro o una revista, ya no sabía leer. Y por supuesto, tampoco sabía escribir. Solo había aprendido a dibujar su firma. El problema para el niño Hernán era que sus padres se tomaban muy a pecho el credo. Dice, en casa la palabra del Evangelio era ley, inapelable. Y mis padres la practicaban con una consagración a prueba de tormentos. Mis hermanas, por ejemplo, no podían pintarse los labios, ni arreglarse las uñas, ni colorearse las mejillas, menos hacerse la permanente, que era la moda de aquellos días. Entre comillas dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Ningún miembro de la familia podía ir al biógrafo, ni aunque exhibieran una película sobre la vida de Cristo. Mover el cuerpo en un baile para la iglesia era de lo más abominable. Hoy su relación con la fe evangélica es diferente. Y agrega, yo me descarrilé por completo. Tengo una hermana que aún persiste, es evangélica, pero yo me descarrilé joven. ¿Influyó el credo evangélico en que usted fuera escritor? Todo eso, dice él. La lectura de la Biblia y los demás influyó en mi estilo, en mi modo de contar. Pero no es que uno decida ser escritor. Escritor, eso va más allá. Yo no puedo despertar un día y decir yo seré escritor. Eso se tiene en el ADN. Es como una sensibilidad especial. Y cuando se descubre, tiene que cultivarla mucho. Si no se cultiva, se pierde esa sensibilidad, ese talento o don que le llaman. Se va por los dedos como el agua si no lo trabajas. Con el tiempo la familia se mudó a Antofagasta, junto con un buen lote de mineros que bajaron a la ciudad. Allí, al poco de llegar, el joven Rivera vivió la mayor tragedia de su infancia, la muerte de su madre, que apenas tenía 38 años. Al llegar a la ciudad se ubicaron en una casa cedida por un pastor evangélico, vecina a la iglesia. El problema es que estaba hecha de paredes de cemento sin enlucir. Las grietas y hoyos en las paredes sin enlucir eran un criadero de arañas. Y fue ahí, a los 15 días de haber llegado a Antofagasta, que la mordida de una araña maldita, en esa casa 100 veces maldita, dice, murió mi madre. Hernán Rivera Letelier tenía en esa edad, en ese tiempo, 11 añitos. Cada vez que yo lo escucho hablar a él, porque aparece en la televisión, en una entrevista, siempre hace una reseña de su niñez, que quedó muy plasmado en su alma y en su espíritu. Y él dice que se descarriló, se apartó. Pero si por alguna razón
este caballero tiene el privilegio de escuchar esta prédica, yo quiero decirle que hay una palabra y hay una semilla sembrada en su corazón. Y yo creo que los padres en su humildad oraron por él y oraron por todos los demás hermanos. Y aunque se esté muriendo y tenga 73 años, hay una palabra de Dios sembrada en su corazón y en más de algún minuto el Señor puede hacer un chasquido de dedo y todo puede ser distinto y todo puede cambiar. Y claro, cuando uno escucha el relato, uno se da cuenta que en esos años eso pasaba en muchas congregaciones pentecostales que estaban empezando a trabajar en la obra del Señor en nuestra nación. Yo quiero hablar esta mañana de algo que nosotros hacemos regularmente. Quiero hablar del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que nosotros predicamos? Y le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque hoy día se están predicando distintos evangelios en radio, en televisión, en revista y en conferencias. Se hablan de muchos temas, pero no se hablan del verdadero evangelio que está escrito aquí en la palabra del Señor. Mire, vamos a ver un poco el contexto de este capítulo 3. Habla del encuentro de un hombre que se llamaba Nicodemo con Jesús. ¿Sabe qué es lo que significa Nicodemo? ¿Alguien alguna vez ha investigado algo respecto a esto? ¿No? Nicodemo significa héroe del pueblo. Héroe del pueblo. Y Nicodemo era un hombre muy religioso. Sin embargo, en su interior le decía a él que la religión no era suficiente. Sí, él deseaba conocer a Dios. Sí, él tenía hambre y sed de Dios. Sí, deseaba alcanzar la vida eterna. Sí, deseaba él tener paz interior. Y no solo eso, sino también tener la satisfacción que la religión a las personas no le otorga. Y este es el motivo por el cual este miembro del concilio judío salió en busca de Jesús. Y cuando vino a él de noche, él se encontraba realmente en una plena oscuridad. Y lo maravilloso aquí, hermano, es que Jesús le mostró el camino. Jesús le dijo que conocer a Dios y alcanzar la vida eterna requería de un nuevo nacimiento, dado que Dios es espíritu y todos aquellos que desean conocerlo y quieren ser parte de su reino, tienen que nacer de nuevo. A mí me llama mucho la atención este relato, porque hay varios hechos que suceden. Por ejemplo, está aquí cuando dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. ¿Qué es lo que pasó allí? Fíjese que ahí en el libro de Número, quiero que lo busque usted, por favor. Libro de Número en el capítulo 21. ¿Por qué se menciona ese relato? Números 21, al 4 al 9. Porque sucedió algo en el pueblo de Israel. El rey de Arad atacó a Israel. Dice entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregare este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después dice, partieron del monte de Hor, versículo 4, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Y miren lo que sucede. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Había una consecuencia por el pecado del pueblo de Israel, que había murmurado contra Dios y contra Moisés. Habían cometido un tremendo pecado, una tremenda falta. Y ellos tenían que arrepentirse de esa situación. Entonces, lo que quiero decir en esta mañana, hermano, que nosotros tenemos que predicar un evangelio de arrepentimiento. Ese es el evangelio que tenemos que predicar en la calle, que tenemos que predicar en el vecindario, que tenemos que predicar en la radio y que tenemos que predicar en todas partes. Que la gente tiene que arrepentirse de su pecado. Pero ¿qué es lo que se predica hoy día? Venga el Señor y el Señor le va a sanar. Venga el Señor y el Señor le va a dar una casa nueva. Venga el Señor y va a transformar su hogar, su familia. Pero no le dicen que tienen que arrepentirse primero. Lo primero que el hombre tiene que hacer, tiene que arrepentirse de sus pecados, de sus errores, de sus limitaciones y de su vida pecaminosa. Aquí el pueblo había hecho un gran pecado contra Dios y contra Moisés. Y el Señor los castigó por ese pecado y les envió serpientes que los mordían y morían. Después de verse la situación, ellos le dijeron a Moisés: hicimos esto. Y el Señor les dice: hicieron una serpiente de bronce. Y todo el que mirara a la serpiente iba a volver a la vida. ¿Cuál es la lección para nosotros? Hoy día no miramos la serpiente, pero tenemos que decirle a la gente que tiene que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Él es el único camino de salvación. El nombre de la iglesia no salva a nadie. Amén. El nombre del obispo no salva a nadie. El nombre de la denominación no salva a nadie. Los nombres de la iglesia son exclusivamente para funcionar en un país. No tienen nada más extraordinario que eso. Algunos dicen: no, a mí me reveló el Señor que el nombre de la iglesia tiene un nombre nomás, por hermano. Si el nombre que salva es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida, y el que está muerto y cree en Cristo será salvo. Él es el primero y el último. Él es el pan vivo. Él lo es todo para nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Para entrar en el reino de Dios, hermano, es necesario arrepentirse. Es reconocer que hemos pecado, que hemos fallado y necesitamos empezar a vivir una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Por eso que el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nueva creación, nuevos pensamientos. Se produce una metanoia. ¿Sabe lo que es una metanoia? Es un cambio de actitud, es un cambio de vida, es un cambio de pensamiento.
Fíjese que los católicos romanos cambiaron la interpretación de la metanoia por penitencia. No, tienes que hacer una penitencia. No hay que hacer ninguna penitencia. Si hay que arrepentirse del pecado nomás y punto. Vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor. Quiero que vamos ahí a Mateo. Esto es muy simple y es muy sencillo. Lo que pasa es que los hombres han complicado el evangelio. Mateo capítulo 3. Primera predicación de Juan el Bautista. Capítulo 3, verso 2 y verso 8. Dice, venía Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, cuando el hombre y la mujer se arrepienten, no pueden seguir viviendo la misma vida de pecado, de falta, de transgresiones ante el Señor. Tienen que andar en novedad de vida. Juan el Bautista, después en el capítulo 4, el verso 17. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirse. Mateo capítulo 11, versos 20 y 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Yo he conocido hermanos que el Señor ha hecho tantos milagros en su vida y siguen viviendo la misma vida, hermano. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que hayan cambios reales en la vida de la familia, en la vida nuestra, en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, el verso 15. Aquí Marcos está contando el relato de cómo Jesús empezó su ministerio. Dice él, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Ahora cuando le pregunten a usted, ¿por qué tengo que arrepentirme? Fíjese que la palabra del Señor presenta aquí dos motivos para el arrepentimiento. Primero, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso y Él es el que nos guía al arrepentimiento. Eso es lo primero. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a las personas, amó Dios toda la creación. Y todos los asesinos, y todos los criminales, y todos los ladrones, y todos los adúlteros, los hechiceros, los brujos,
¿Alguien se pregunta, ¿el Señor los puede amar? Pero tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse de su pecado. Si no, se van a ir derecho al otro lado. Hay que arrepentirse. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ¿qué dice Romanos capítulo 2? Romanos capítulo 2. Versículo 4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno ¿conforme a qué cosa? Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dos razones que la gente tiene que arrepentirse. Una es esa. Y la segunda razón es que el juicio que se avecina, en razón del cual Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, pero es de su gracia y para su gloria que se abre esta puerta de regreso a Él. Hechos capítulo 11, verso 18. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo especial y nadie más. Pero el Señor vino y cambió toda la historia. Y les voy a hablar de otra forma. El Evangelio es para todos los hombres. El Señor advierte a toda la humanidad. Pero solo los que hacen la voluntad del Padre, los que se arrepienten de todo corazón, esos van a entrar a la vida eterna. Que Dios tenga misericordia. Marcos capítulo 6. Cuando salieron los 12 discípulos a predicar la palabra del Señor. Capítulo 6, verso 12. Y saliendo, dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Qué grande es la misericordia del Señor. Vaya al Evangelio de Lucas. Ahí entre las dos tapas negras está esto. Lucas capítulo 5. Verso 32. 31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, tenemos que orar por esta población para que el Señor envíe
espíritu de arrepentimiento. Usted tiene que orar por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por su papá, por su mamá, por su abuelo, para que el Señor les dé espíritu de arrepentimiento. Cree y tú y tu casa será salva, pero tienen que arrepentirse. Esa es nuestra oración. Usted no los puede obligar, pero sí puede orar por ellos. Para que la palabra del Señor que está sembrada en el corazón de esa gente, porque en más de alguna oportunidad usted le ha hablado al Señor. Le ha dicho, déjate de vivir esa vida pecaminosa. Deja de vivir esa vida sin razón. Y no entiende, la gente no entiende. Y no le diga, Señor, tráigalo con lazos de amor. No, que el Señor lo traiga nomás, hermano. Si ya le ha dado todas estas oportunidades. Que los traiga de alguna forma, que los acarree, que los meta arriba de la carretilla y los traiga. Para que lleguen al conocimiento de la verdad. Lucas capítulo 10, verso 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas, esto ya lo habíamos leído, en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Lucas 11:32. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás es este lugar. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Primer prédica de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando nosotros predicamos la palabra en la calle, cuando yo era más joven allá en Los Prados, después llegamos y había unos textos que decíamos, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, para participar del fruto primero hay que trabajar, ¿no es cierto? No es tan simple, no es tan fácil. Así que tenemos que seguir orando, hermano, para que el Señor traiga a los perdidos al conocimiento de la verdad. El Señor es el único que los puede convencer de pecado, de justicia y de incredulidad. Nadie más. Usted ya no los convenció ya. Usted tiene que orar por ellos nomás, para que el Señor haga misericordia. Hechos capítulo 8, verso 22. Aquí había un tipo que se quería aprovechar de la situación. Y el apóstol le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque y el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Arrepiéntete. ¿Sabes de qué me acordé? De cuando yo estaba recién casado con Priscila. Y justo viene llegando ella. Y me llama un día mi papá, porque yo iba a la iglesia nomás, yo iba a la iglesia. Oye, me dice, siéntate.
¿qué voy a hacer ahora? Respecto a qué, haciéndome el leso yo. No te hagas el leso, me dijo. Tenés que entregarte a Cristo, me dijo. Te casaste con una mujer, me dice que es una sierva del Señor. Y tú no soy chicha ni limonada, parece, me dicen. Así que me dijo, arrepiéntete y entrégate a Cristo y ándate a la primera iglesia para que ayude a tu mujer. Así, cara dura, arrepiéntete. Porque algunos piensan que porque son hijos del pastor, que porque son hijos del anciano, que son hijos del evangelista, del maestro, tienen el cielo asegurado. Y eso no es así, pues, hermano. Esto habla de una relación personal con el Señor. Los demás están bajo la promesa nomás. Ahora Dios cumple sus promesas, porque los dones del Señor son irrevocables, pero hay una condicionante, que esa gente tiene que doblegarse ante el Señor. No tienen ningún mérito. La persona sin Cristo no tiene ni un mérito. Bendito sea el nombre del Señor. Así que de pronto te cambia el lenguaje con sus parientes. Y si ya le ha hablado mucho, dile, oye, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. En una de esas la chunta, pues, hermano, y le redarguye y le deja clavar la espada en el corazón. Y Dios lo usa a usted para eso. Si dice que esta palabra es espíritu y es vida, y es más potente que una espada de doble filo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A lo mejor la otra persona dice, bueno, Dios es amor, al final todos vamos a ser salvos. Y eso es una doctrina del universalismo. No, al final todos somos salvos. Y eso no es así, po. ¿Qué es lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso le da a entender a usted que todos no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Son hijos solamente los que creen, los que reciben al Señor en su corazón. Aleluya. Hechos 17. Verso 30. El apóstol Pablo predicando en Atenas. Usted no se da cuenta de que esta prédica es en todas partes, en todos los estamentos sociales, en todos los estamentos culturales, en todas las regiones del mundo. Esto es igual. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, refiriéndose a Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Para el Señor siempre será la honra, siempre será la gloria, siempre será la alabanza. Bendito sea su nombre. Dice el apóstol Pablo, era necesario que el Cristo viniera. Era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario que el Cristo fuese escupido, fuese ultrajado. Era necesario que Él muriese en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero al tercer día Él se levantó glorioso de la tumba, con un cuerpo incorruptible de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Un mensaje a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Evangelio popular: el que se arrepiente se salva, hermano. ¿Sí? El que se arrepiente se salva. No hay otra. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Y Nicodemo entendió esto, maestro de la ley, judío, rabino, y no entendía la palabra. Y el Señor le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque el amor de Dios es tan grande, es tan perfecto, que Él quiere que tú seas salvo. Y cuando usted lee la historia de Nicodemo más adelante, se va a dar cuenta que fue un judío que no le importaba lo que pensaban sus iguales, sino que entregó su vida a Cristo. Se preocupó del Señor. Que el Señor nos ayude. Así que tenemos que demostrarle a los demás y a nosotros mismos que estamos realmente arrepentidos. Y no ande haciendo ofertas por el mundo, hermano. No seamos demagogos. ¿Cuántas veces la gente llega y pide oración y uno ora por ello y todo? Pero no están ni ahí, po. Entonces dígale derechamente: sí, yo voy a orar por ti, pero tú tenés que arrepentirte. Y tenés que decirle a tu amigo o a tu vecino que se arrepienta de su pecado. Dios nos ama, Dios quiere que estemos sanos, que estemos saludables, que estemos vitales. Pero el Señor nos manda a través de su palabra claramente que hay dos motivos para el arrepentimiento. Primero, que Dios es bondadoso y misericordioso. Y segundo, que en definitiva viene un juicio sobre esta tierra. Para algunos antes, para algunos después. Pero que el que viene, viene. Y hay que estar preparado para eso. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Dios estira el elástico muchas veces. Vamos a terminar con esto. Con esta estiradita de elástico. Efesios capítulo 2. Mire, recordemos nuestro pasado, hermano. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, como decía la pastora, tiempo de esto y tiempo del otro, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, aleluya, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, no hay méritos en nosotros, hermano. Es por gracia, es por amor, es por misericordia. Bendito y alabado sea el Señor. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo inmerecido,
no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, tenemos que andar y vivir en vida nueva. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente hay reconciliación por medio de la cruz. La gente tiene que volverse a Cristo, entregar su vida a Cristo y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais sin Cristo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo sigo leyendo más para que no se maree. Algunos antes decían, la letra mata más el espíritu vivifica. Y con eso vivían en ignorancia. Las letras impagas matan el espíritu, pero esta letra no. Esta letra da vida, da paz, da consuelo, da esperanza, porque es palabra del Señor. Aleluya. Quiero terminar diciendo, hermano, mire, no se canse de orar por su familia. No se canse. Siga insistiendo. Porque llegará el día en que el Juan, el Pepe, la María, el José van a tener un encuentro con Cristo. A lo mejor agónico, a lo mejor en el hospital, a lo mejor en una cárcel, a lo mejor en una comisaría, qué sé yo. Pero sea como sea, lo más importante es que su alma sea salva. Uno quisiera todo lo contrario. Pero el Señor es el único que conoce la mente y el corazón de las personas. Nosotros vemos así facialmente, pero el Señor conoce el corazón del hombre. Quiero que se ponga de pie, por favor.